Hola a todos, a mis manos ha llegado una tarjeta gráfica de Nvidia, la RTX 2070, concretamente es un modelo ensamblado por Asus. ¿Qué quiere decir que es ensamblado por Asus? Lo que significa es que la gente de la compañía Nvidia es la encargada de crear el chip de la GPU, es decir, el procesador gráfico, pero una tarjeta gráfica es mucho más que un chip. Hay un circuito impreso que envuelve al procesador de Nvidia, unos disipadores, ventiladores, puertos de salida, etcétera, etcétera. Entonces, con esto en mente, lo que hace un ensamblador es coger los chips de Nvidia y generar la tarjeta que nos llega a nuestra casa. En este caso, uno de los modelos que tiene Asus es el que os estoy mostrando yo ahora, que tiene un precio de unos 690 euros en Amazon o PC Componentes. La nueva serie RTX de Nvidia a la que pertenece esta gráfica, la verdad que ha despertado un sentimiento amargo entre todos los entusiastas del PC. Muchos esperábamos en un primer momento que los precios de salida serían como los de la generación anterior. Por ejemplo, la tarjeta GTX 1070 de GB que me compré allá por el 2016 me costó en torno a los 475 euros. En 2019, tras la nueva serie de gráficas, no ha bajado mucho de precio, está en torno a los 400 euros mi modelo concreto. Esto es en parte porque la serie 2000 ha subido un escalón su precio de salida, así que lo que voy a tratar de mostrar en este vídeo es si la diferencia de precio entre mi gráfica 1070 y la Asus 2070 que tengo aquí se ve reflejada en el rendimiento que nos ofrecen. Tened en cuenta que con los precios actuales estamos hablando de aproximadamente un 72% más de precio en esta RTX de Asus. Cuando una nueva generación de gráficas es presentada, normalmente aparece una nueva arquitectura interna del chip. En el caso de la generación anterior se llamaba arquitectura Pascal, ahora le han puesto el nombre de uno de los padres de la informática, Turing. Las cifras de mejora que da Nvidia con esta nueva arquitectura llamada Turing en principio son muy esperanzadoras, dicen que puede hacer un por 6 en rendimiento sobre la generación anterior. Esto siempre cogedlo con pinzas. En el día a día de un usuario normal veremos que está muy lejos de la realidad ese número. Aparte de la arquitectura, esta nueva gráfica que tengo se diferencia con mi 1070 en que utiliza un modelo de memoria de acceso aleatorio más potente. Pasa a llevar memoria del tipo GDDR6. ¿En qué mejora realmente esto? En dos cosas principalmente. En el ancho de banda alcanzado, ya que ahora tenemos 14 GB por segundo sobre una interfaz de 256 bits. Es decir, la cantidad de información que puede mandar la memoria por segundo al procesador para que haga los cálculos es mayor. Y también la memoria consume menos energía, ya que su voltaje de funcionamiento es más pequeño. A todas estas mejoras que hemos ido comentando se suma algo en lo que Nvidia ha hecho muchísimo hincapié, una tecnología que llama Ray Tracing o trazado de rayos en español, un conjunto de complejísimos algoritmos que permiten mostrarnos en algunos de nuestros juegos reflejos y refracciones en superficies en tiempo real. Esto es algo que no todos los juegos poseen, deben ser compatibles con ello y solo esta nueva serie de gráficas es capaz de ejecutar esos algoritmos tan complejos. En la práctica diréis, ¿en qué se nota esto, Alejandro? Como una imagen vale más que 1000 palabras, os lo muestro. Esto es un fotograma del Battlefield 5, ejecutándolo sin Ray Tracing con mi tarjeta 1070. Fijaos ahora lo que pasa si pongo una 2070 y habilito el trazado de rayos. El reflejo de los charcos de agua parece muchísimo más realista. En la práctica cuando juegas se nota, pero tampoco me atrevería a decir que la experiencia cambia radicalmente en el juego. Se nota si te fijas en los detalles. A pesar de que podáis pensar que esto del trazado de rayos mola, tiene un problema bastante importante a día de hoy. En el Battlefield 5 jugando en resolución 2K y con los ajustes en Ultra, el rendimiento disminuye de manera notable si lo activamos. La gráfica 2070 de Asus es capaz de generar unos 90,6 fotogramas por segundo, mientras que si activo el trazado de rayos los fotogramas por segundo de media que es capaz de generar el juego bajan a menos de la mitad, a unos 43. Así que tened en cuenta esto, ya que me quedo con la idea de que es una tecnología en una fase de desarrollo muy temprana que tiene que optimizarse aún muchísimo, y también debe ser adoptada por los juegos venideros. Habrá que ver cómo va evolucionando en el tiempo. Ahora vamos a lo importante, al objeto del vídeo. He notado muchas diferencias de esta 2070 con respecto a la 1070 que me compré en 2016. Pues en primer lugar me he dado cuenta que concretamente la versión de Asus de la RTX 2070 que yo tengo tiene un muy buen sistema de refrigeración y por ello la tarjeta es más grande que la 1070 G1 de GB. De hecho, tuve que desmontar una parte de las bahías de los discos duros de mi caja para poderla instalar.
Mide realmente unos 30 centímetros de largo esta tarjeta. Para hacer todas las pruebas de rendimiento que os voy a contar a continuación, he utilizado mi PC personal de sobremesa, que tiene las características que estáis viendo ahora en pantalla. Es un PC bastante potente del año 2016, que a día de hoy me sigue dando muy buenos resultados. Comentaros que la GTX 1070 G1 de Gigabyte que yo tengo tiene tres modos de funcionamiento, uno silencioso, otro modo gaming y otro overclock. La he utilizado en todas las pruebas en el modo gaming. En el caso de la Asus RTX 2070 es un ensamblaje muy top, que por defecto viene ya un poco overclockeada de fábrica. Aún así se le podría meter más frecuencia al reloj de la memoria y de la GPU, pero yo he utilizado el modo por defecto con el que me llegó. Si vais a comprar alguna tarjeta, ya sea de la serie 1000 o 2000, es importante que busquéis ensambladores que hagan buenas tarjetas gráficas. Más que por el rendimiento que se puede notar en algunos poquitos FPS extras, es importante por la durabilidad y por las temperaturas en las que se puede mover. Por ejemplo, la Asus me ha parecido en este aspecto muy buena. En mi caso, en una habitación con 20 grados de temperatura ambiente, activado el modo silencio en la gráfica para que no se enciendan los ventiladores hasta que sobrepase una temperatura concreta, con una carga de trabajo cercana al 100%, se me ha movido por temperaturas de en torno a los 60 grados Celsius. La verdad que en este aspecto muy contento. Vamos a ver el rendimiento que me han dado las gráficas en mi PC jugando a videojuegos modernos. Os muestro una gráfica comparativa donde podéis ver la media de FPS obtenida en color azul para la 2070 y en color naranja para la 1070 en el juego Battlefield 5 con resolución 2K y los ajustes gráficos en ultra. Aparte de la media siempre os voy a poner dos percentiles, el del 1% más bajo y el del 0,1% más bajo de FPS. Y alguno dirá, ¿qué significa esto? Pues quiere decir que el 1% del tiempo que he estado jugando en el caso de la 2070 en este juego he estado por debajo de los 57,9 FPS. Es decir, son medidas francamente útiles para ver si el juego nos va a dar muchos tirones o no. Es más útil que os diga esto que, por ejemplo, que os comente que en este juego el mínimo de FPS ha sido 20, por ejemplo, porque el mínimo puede haberse dado solo una vez y vosotros ni haberos percatado en una partida de 2 horas. Mientras que si os digo los percentiles significa que si he jugado 100 minutos una partida, durante un minuto a lo largo del juego me he movido en unos fotogramas por segundo particulares, en este caso 57,9 para la 2070 y 47,7 para la 1070. Como os podéis imaginar, el 1% y el 0,1% cuanto más cerca estén de la media, mucho mejor. Significa que el juego va más estable a lo largo del tiempo. Para este juego y para esta configuración gráfica de media, la 2070 es un 31% más potente que la 1070. He hecho las mismas pruebas pero jugando en vez de en 2K en 1080. Evidentemente aumentan los FPS en las dos gráficas, pero curiosamente el 0,1% más bajo es más alto en la 1070. No es algo significativo, pero bueno, ahí está el dato. Por ejemplo, el 1% más bajo sí que sigue siendo más alto en la 2070. En este juego, en particular, todas las pruebas han sido en una misión offline para que no hubiese nada de red externo que influyese en los resultados. Aquí podemos decir que de media, igual que antes, prácticamente tenemos un 31% más de rendimiento en la 2070. El siguiente juego que he probado ha sido el famosísimo Fortnite. Este, como ya sabéis muchos, se juega online con otros 99 jugadores. Por lo que tenemos que conectarnos a un servidor para que nos mande datos en tiempo real para ir generando así los elementos que se muestran en pantalla. Por lo tanto, así que aquí ya tenemos un factor externo como son los paquetes que nos tienen que llegar por la red. Por esto, en parte veis mucha más diferencia en el 1% y el 0,1% con respecto a la media de FPS. Así que está claro que aquí nos interesa mucho más fijarnos en la media de fotogramas por segundo. En 2K con los ajustes en Epicon, la 2070 ofrece una mejora de en torno al 24%. Si jugásemos en 1080, también con los ajustes en Epicon, nos quedaríamos en una mejora de la 2070 de en torno al 23%, prácticamente lo mismo. El siguiente juego que probé fue el Dirt 3, un videojuego de rallies del año 2011. Aquí puse una resolución 2K y los ajustes en alto o ultra. Algunos están disponibles en ultra, otros en alto. Sorprendentemente, en este Dirt 3 las gráficas dan un rendimiento muy similar. Incluso de media la 1070 ha sido un poquito superior, concretamente el 2,2%.
El último juego que he probado ha sido el PUG, un videojuego online muy exigente gráficamente. Nuevamente, en este juego la 2070 sale como vencedora. En este caso concreto, la mejora de la nueva 2070 supone un 37% aproximadamente de media. Aparte de juegos, también he querido probar otras herramientas que mucha gente usamos a diario. Por ejemplo, editores de vídeo. He cogido un vídeo en 4K 60 FPS grabado con una GoPro Hero 7. Le he aplicado algunos filtros y lo he renderizado nuevamente en 4K 60 fotogramas por segundo utilizando el códec H265. Para que la gráfica haga el trabajo de codificación, he tenido que instalar un plugin en mi Adobe Premiere, ya que si no, por defecto el renderizado por completo lo haría el procesador de mi ordenador, no la gráfica. En el caso de la 2070 usándola en la codificación del vídeo ese que os he comentado en 4K 60 fotogramas por segundo ha tardado unos 7 minutos y 20 segundos, mientras que con la 1070 exactamente las mismas condiciones tardó 7 minutos clavados. Es decir, muy similares, pero ganó mi 1070 en la codificación de vídeo. También he querido ver cómo se comportan las gráficas minando criptomonedas. A finales de 2017 hubo un boom tremendo con el Bitcoin y todas las criptomonedas en general. Provocó que la gente comprase tarjetas gráficas para utilizarlas en el minado. Esto hizo que hubiese muchísima demanda y los precios de este hardware fuesen al alza. A día de hoy el mundo de las criptomonedas se ha deshinchado, ya que la cotización de ellas ha caído mucho últimamente. Pero aún así me parecía otro indicador de rendimiento pasarlas a algunos benchmarks de minado para ver los resultados. He utilizado el programa NiceHash, que tiene la posibilidad de evaluar las tarjetas gráficas con distintos algoritmos. He escogido 5 algoritmos diferentes y los resultados en líneas generales han sido más favorables para la 2070, pero realmente las diferencias no son lo suficientemente sustanciales para que la gente invirtiese más dinero en este tipo de gráficas para realizar tareas de minado. Con todas las pruebas que os he ido mostrando, hay que decir que la 2070 en conjunto es más potente que la 1070. ¿Lo suficiente para justificar el aumento de precio? Yo diría que no, por lo menos en la actualidad con los drivers que he utilizado. Para que le interese, mi versión del driver de Nvidia para Windows era el 417.71. Seguramente a medida que pasen los meses la gente de Nvidia irá puliendo drivers y la cosa mejorará, e incluso los desarrolladores de juegos irán trabajando duro para sacar provecho de estas nuevas gráficas. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.